doy comienzo ya a este módulo 1 del curso Psicosomaterapia. He preferido utilizar esta expresión porque no es solo psicoterapia. Digamos que aquí tenemos que ver elementos de la verdadera psique, que es el alma, o sea, no es la psique cerebral de la cual se habla en la neurología. Soma es, en griego, pues, cuerpo, que no es el sarx, el cuerpo físico, sino que es el receptáculo donde pues, habitan diversas energías de manera ordenada o desordenada. Ahí está la clave, ¿no? Y terapia, bueno, viene de terapeutes, ¿no? Es el que acompaña. Entonces nosotros tenemos una aproximación holística que tiene en cuenta tanto el aspecto espiritual como el aspecto psicológico del universo, que es el que luego se refleja por inversión en nosotros. Por tanto, si hay una neurosis humana, eso ha tenido que venir de un desequilibrio cósmico. Eso es lo que no se plantea, ¿no?, en la psicología o neurología convencional, ¿no? Porque para ellos el ser humano pues, viene a ser más que nada un trozo de carne. Tenemos un cuerpo físico, el alma, tal y como fue descrita en la antigüedad, no existe, porque son solo energías en el cuerpo, ¿no? Pero digamos que en la dimensión más cósmica, el alma es lo que mueve el universo. Eso es psi, que se relaciona con ki, el chi, ¿no? Psige es prácticamente equiparable al chi de la medicina china, ¿no? Y es una fuerza. Y yo estoy convencido de que cuando los astrofísicos hablan de la energía oscura y la materia oscura, es precisamente esa dimensión psicológica y espiritual que la dejan fuera. Dicen, como no sabemos qué es, pues esto es oscuro. Eso sí, es el 99% que no conocemos. Nosotros solo conocemos el 1%. Por tanto, ahí ya están limitando muchísimo y nosotros tenemos que ir a la raíz de nosotros, que en realidad es, por así decirlo, una holografía. Es decir, conociéndonos a nosotros mismos, conocemos al universo. Y conociendo al universo, nos conocemos a nosotros mismos. La neurosis es un estado de desorganización psicosomática, pero no solo individual, sino también cósmica, ¿no? Entonces esa neurosis tiene, digamos, una raíz en errores que se cometieron pues hace miles, millones de años incluso, donde una serie de arquitectos, pues sin comprender bien lo que es el amor universal y la sabiduría universal, modificaron, digamos que hicieron un universo paralelo, su propia casa, como dice el rey Salomón, ¿no?, en Proverbios 9, ¿no? Construyeron pues, su propia casa, la sabiduría, que es Sofía, y que viene de Ofis, la serpiente, ¿no? Levantó sus 7 pilares, construyó su propia casa, mató sus víctimas, puso su mesa de sacrificios, mezcló su vino, las genéticas, ¿no? Entonces eso llevó a un desequilibrio en diversos planetas, donde pues claro, hubo rebeliones. Es decir, las guerras de la Tierra son un reflejo de otras guerras que hubo en el cosmos. Y claro, pues aquellas humanidades previas a la adámica, digamos que tuvieron sus propias neurosis y también tenían cuerpos, pero los fueron perdiendo, evidentemente, porque en el universo que se rompe, que ya no forma parte del reino divino, eso digamos que no puede recibir la vida inmortal. Por tanto, los cuerpos o las vasijas, como se decía antiguamente, entran en estados de caos, de enfermedad, de corrupción. Entonces, las esencias que crecen dentro tienen que habitar. Pues las vasijas son reciclados y muchos de aquellos seres pues fueron a parar a otros sistemas, como el nuestro, ¿no? Más por exilio que por otra cosa, porque ese exilio en parte estaba propiciado por lo que podemos llamar el sistema inmune.
del universo. Ellos, rebelándose contra un sistema caído, pues crearon guerras. El error tampoco era de ellos, había arquitectos que de algún modo manejaban lo que son las gestiones planetarias, ¿no? Y no es cuestión de considerarlos malos o diabólicos como se suele hacer. Yo pienso que eran ignorantes o que no comprendían bien lo que es compartir la vida, y eso se expresó con diversos mitos, como por ejemplo el de Sofía, de los gnósticos, ¿no? Sofía, pues, es la sabiduría caída en este caso, o la sabiduría Ahamoth, como ellos dicen, que no comprendió el influjo de su contraparte espiritual, lo que llaman el Mesías o el Cristo, ¿no? En esas enseñanzas antiguas. Y de ahí ella quiso, por así decirlo, engendrar algo. Y bueno, de ahí vinieron arquitectos que fueron llamados Yaldabaoth, posiblemente significa Yeled de Bohu, hijo, y caos, ¿no? O hijo del caos, ¿no? Que eran, digamos, arquitectos que podían, pues, modificar la naturaleza, y engendraron, pues, toda una serie de estirpes. Y esas estirpes son las del árbol del conocimiento, de lo bueno y de lo deficiente. El árbol de la vida es la genética original. Entonces, en esa genética original lo que hay es conciencia pura, armonía, que lleva a la vida y a la salud, ¿no? La salud tiene que ver con la completud, con lo que fertiliza, ¿no? Vosotros sois la sal del mundo, decía el maestro, y esa completud es un estado de ser que engloba tanto el receptáculo de la vida como lo que mueve o lo que hace que ese receptáculo, digamos, entre en dinámicas. Eso ya sería el alma, y el espíritu ya sería el influjo que genera ese alma, ¿no? Luego eso lo vamos a ver con el árbol sefirótico, ¿no? Pero estas son las bases de este tipo de psicosomaterapia. Y digamos que en ese movimiento universal de vida primigenio, pues no había enfermedad, no había muerte. Y así se dice, ¿no? Que al principio era el logos, la inteligencia. El logos estaba frente a Dios, digamos que Dios es la fuente primaria que luego emana, pues, una luz que también se convierte en padre, ¿no? O en un fecundador. En él estaba la vida, en el logos, la inteligencia estaba la vida, y la vida era la luz de los anthropoi, ¿no? Los hombres. Esos hombres primigenios son los Adanes Katmoni, ¿no? Los hombres primordiales que no tienen cuerpos corruptos, ¿eh? Ellos no mueren, son formados desde la luz. Y digamos que ese árbol primigenio de hombres primordiales va sembrando vida. De hecho lo dice el maestro, ¿no? En la parábola del sembrador, que el que siembra la buena semilla es el hijo de Adán. Prefiero no utilizar el término humanidades porque humanidad viene de humus, ¿no? Entonces, lo de humano ya es posterior, es lo que cayó en el jardín del Edén. Pero digamos que a nivel general, en grandes rasgos, nosotros hemos heredado, pues, una neurosis cósmica que trató de solucionarse, y por eso digamos que se estableció, pues, un orden con 4 planos, ¿no? La emanación, que está incorrupta; la gestación, que es ya un universo en reconstrucción, es como los planos, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro; modificación de sistemas, no por maldad. Aquí es donde yo difiero con respecto a muchos gnósticos y radicales, ¿no? Que dicen, no, es un Dios malo. El concepto de mal es más bien resultado de una ignorancia muy grande, y solo se da en la Tierra y en pocos sitios más, ¿no? Ellos, digamos, que tenían una obligación, que es reconducir energías, porque si no las reconduces, ellos mismos se destruyen, ¿no? ¿Qué es su casa? ¿Es su universo? ¿El universo demiúrgico? Pues sí,
es imperfecto, sí. Pero tampoco podemos decir que el demiurgo como tal es malo desde el comienzo. En Platón no existe eso. Es el primero que escribió sobre el demiurgo. Y él dijo que el demiurgo lo que hace son copias. Es como un pintor, ¿no? Que él ve las formas originales y dice, vamos a ver esto así, esto así. Claro, luego no es el original, pero no dice es un dios malo, ¿no? De hecho, el demiurgo alimenta el cosmos con el alma, con el psique, tu cosmú, como decían, el alma del mundo. Pitágoras y los platónicos hablaban así, ¿no? Y este alma se basa en proporciones armónicas. Esto es muy interesante porque quiere decir que de algún modo ellos sabían que la vida consiste en la armonía. Pero en ese universo, pues la vida se desajusta, tiende a desequilibrarse. ¿Y por qué? Pues bueno, porque puede pasar. Digo yo que si esos arquitectos surgieron es porque el bendito lo permitió. Igual que nosotros pues, cometemos errores desde que nacimos hasta que maduramos, ¿no? Y aún así cuando alcanzamos la madurez pues seguimos cometiendo muchos errores, ¿no? Entonces yo entiendo que también el universo está en un proceso de aprendizaje o ganar comprensión, porque la comprensión no te viene hecha de por sí. Eso lo tenemos que ver luego, ¿no? La comprensión, digamos, que depende de un entendimiento que tú has puesto en práctica y que has comprobado por medio de una experiencia. Y tú ya sabes lo que está bien y lo que no está mal. Lo que te conduce a la vida, lo que te conduce a la muerte. Pero si no experimentas, pues es imposible, ¿no? Es verdad que, bueno, a priori el amor no te lleva a experimentar la oscuridad. Pero claro, ¿quién comprende a priori todo el amor que tiene el bendito? Es algo que nosotros mismos podemos entender, no comprender, sino entender, que es algo que requiere pues, una maduración. De hecho, en el texto arameo del Nuevo Testamento, cuando se habla de las bienaventuranzas, dice, pues, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, etc. La palabra que aparece en arameo se puede traducir como maduros, ¿no? Los que han madurado. Porque estamos buscando un crecimiento de un árbol, igual que cuando plantamos una semilla, ¿no? Entonces, dentro de esa semilla hay un potencial, ¿no? Pero ese potencial pues, requiere una serie de condiciones. Esas condiciones varían dependiendo de si estamos en el árbol de la vida o en el árbol del conocimiento, y eso es lo que tendremos que ver, ¿no? Pero básicamente digamos que la neurosis cósmica viene de ignorar de dónde viene la vida, de dónde viene la completud, que es pura conciencia, y también de no ejercer la voluntad. Entonces ahí ya tenemos ciertos elementos, ¿no? Como la voluntad, la conciencia, la personalidad. Es muy importante esos tres elementos que los puse aquí, ¿no? El yo real se compone de voluntad, de conciencia y de personalidad, que es un ego armonía o en armonía, como lo acuñé, ¿no? Ena es yo en arameo. Lo contrario es un ego que está al servicio de la oscuridad. Entonces yo lo utilizo como un acróstico, ¿no? Experiencia de gran oscuridad o experiencia de gran ofuscación, porque el ego que se basa en el miedo se oculta, como que hay algo que no le gusta. Entonces ahí ya viene una división inconsciente, subconsciente, consciente, y de ahí viene la neurosis. La neurosis es un estado de fragmentación psicológica y espiritual que hace que las vibraciones pues, estén compartimentalizadas y eso crea fricción. Entonces, cuando nosotros estamos en ese estado de ignorancia, no sentimos el verdadero consciente que está en el inconsciente. Esta es la paradoja. Aunque si te das cuenta, inconsciente
se puede leer como dentro del consciente. Eso lo decía Gurdjieff, ¿no? Que la verdadera conciencia está en el subconsciente e inconsciente. Por eso, en los sittings, lo primero que hacemos es anclarnos en el cuerpo con las sensaciones, no para relajar el cuerpo, como hacia la ciencia, ¿no? Que ahora pues, ha inventado esta meditación que se llama autogénesis, ¿no? Y además la hacen de un modo extraño, porque ellos van sensando miembro por miembro, y dicen, te pesa más y más y más. Pero lo que buscamos no es el peso, lo que buscamos es la ligereza. Entonces, en los sitting es más una sensación de soplar, como si estuvieses inflando el miembro. Porque así accedemos a esos planos del subconsciente e inconsciente, que es donde la inteligencia verdadera nos habla. No por medio de palabras, necesariamente. Lo puede hacer, pero suelen ser intuiciones o símbolos, a veces, ¿no? Y ahí es ya cuando comenzamos la sanación. La sanación es restituir la completud en nosotros. Entonces, si nos anclamos en el cuerpo y nos ceñimos solo a lo que las sensaciones y las emociones nos dicen, pues estamos cercenando la posibilidad de evolucionar en el sentido de desplegar el alma, ¿no? Por tanto, tenemos que considerar causas que son neumatopsíquicas, psicosomáticas y somatopsíquicas. Las neumatopsíquicas son causas que se originan en el inconsciente profundo, son como visiones o pulsiones que no son meramente psicológicas, o sea, dependen de espíritus que pueden ser incluso ancestrales, ¿no? Todos hemos heredado el espíritu de Adán, el que cayó en el primer experimento de reconstitución de aquí de la Tierra, ¿no? Que eran pues humanidades con luz, con mucha luz, y tenían un espíritu, un tipo de visión y de luz interna que de algún modo tenía que desplegarse. Se podía conectar al árbol de la vida perfectamente. De hecho, el mandamiento era ese: comerás de todo fruto, incluido el árbol de la vida, pero no del árbol de lo bueno y lo deficiente, ¿no? Que eso ya es un condicionamiento. O sea, esos arquitectos en realidad formaban parte de la peña que cometió el error, ¿no? Yo pienso que al dar acceso al árbol de la vida, pues evidentemente no pueden ser malos totalmente. Tienen su paranoia, o sea, su dualidad, porque ya funcionan en un universo dual. Y ahí estuvo el error, ¿no? Entonces nosotros, tratando de evitar ese error, tenemos que comprender de dónde vienen las malas decisiones, de dónde vienen el sentido de carencia de nosotros mismos, que esta es la raíz, el ápice de todo el problema, ¿no? En cuanto tú no te tienes a ti mismo, a tu yo real, surge victimismo. Victimismo en forma también de vergüenza, que es lo que surgieron, lo que experimentaron los primeros humanos, ¿no? Que se sentían desnudos cuando comieron del árbol del conocimiento. ¿Por qué? Porque había un conocimiento, pero no completo. O sea, es un da'at tachtón, ¿no? Y en ese victimismo pues, claro, hay autocompasión, hay miedo, emociones primarias, ¿no? Incluso sentido de rencor por lo que crees que te han hecho, ¿no? Que en parte, pues, evidentemente, algún responsable tiene que haber, pero tampoco hay que caer en el ataque, ¿no? O en el vosotros sois unos dioses malvados porque nos habéis encerrado en la materia, que eso es lo que hacen los gnósticos, ¿no? Yaldabaoth es un dios malo, es algo que hay que condenar. Y bueno, pues eso es entrar otra vez en culpabilidad, victimismo. El sentido de culpa es también lo que te lleva al autocastigo. Claro que bueno. En la religión, por ejemplo, ese autocastigo es por medio de pues, flagelarse o hacer penitencia porque eres un pecador, ¿no? Evidentemente esto se considera en la psicología, el sentimiento de culpa, pero no van a la culpa primigenia,
que es con la que nacemos todos. O sea, es como que te sientes aquí perdido, no sabes quién eres, te sientes amenazado por el universo, por el sinsentido, y eso ya es sentirte en parte pues, culpable, porque te consideras como algo inferior. Y también el victimismo, o sea, son dos extremos. Pero el ápice es siempre el estar carente de uno mismo, de lo que tú eres de manera pura. Si somos capaces de cogernos por la solapa y levantarnos aquí, entonces esas emociones bajas que surgen no nos van a hacer daño, que ese es el problema ya psicosomático y somatosíquico. Es decir, psicosomático porque hay causas meramente psicológicas. El autosabotaje, por ejemplo, nos enferma. Es decir, pues, no puedo. Es que fulanito me ha hecho esto, me ha hecho lo otro. Es que no tengo dinero. Es que soy débil. Todo eso son programas que en el fondo no nos los han inculcado en el colegio, porque nos han puesto ahí en un pupitre y dicen, el profesor es el que sabe. Y vosotros tenéis que pues, tragar con todo lo que cuenta y luego vomitarlo en un examen. Entonces nos han condicionado para eso. Y de aquí vienen las primeras distorsiones mentales y la presión emocional que surge, ¿no? Comienza también en casa, o sea, en la educación que recibimos de los padres. De hecho, estoy escribiendo un libro documentando todo eso con todo detalle. Desde las primeras emociones que surgen cuando, por ejemplo, el bebé ve que sus padres hacen asco cada vez que le van a cambiar los pañales, ¿no? Pues, uy, ¿qué pasa? Huelo mal. Me van a cambiar el pañal, ¿por qué? Huelo mal, ¿no? Entonces eso ya es sentimiento de culpa, o sea, hay algo en mí que no está bien. Victimismo cuando no le dan lo que quiere o lo que siente que necesita, ¿no? Y digamos que eso alimenta un ego que se esconde, o sea, va buscando sus zonas de confort. Y de ahí surge pues una hidra de 1000 cabezas, porque desde que somos niños hasta la edad adulta hay tantos programas diferentes. Entonces, la persona que se levanta no es la misma que se acuesta dependiendo de las influencias que reciba, ¿no? Se activan unos yoes u otros. Y cada yo no es, digamos, uniforme, o sea, tiene sus modos de pensar, sus modos de sentir, sus modos de moverse también. Y eso es muy interesante, ¿no? Parte de eso también se desgrana en el módulo alquimia de la personalidad, porque es cuando vamos a lo que son detalles más precisos sobre la personalidad. Pero aquí ten en cuenta que el modo de acceder a nosotros mismos va a determinar la manifestación somática y somatosíquica, ¿no? O sea, no podemos desvincular lo que es el cuerpo de la psique. Entonces, en función de cómo estemos pensando y sintiendo, el cuerpo va a manifestar una emoción u otra, o sensación también. Las emociones son energía en movimiento, ¿no? Pero se distinguen de las sensaciones porque digamos que tienen un impulso más motor. Por ejemplo, el hormigueo no me mueve necesariamente a moverme, ¿no? O a obrar. O el calor, o el frío, o esa sensación de disconfort que a veces sentimos en el cuerpo. Eso genera una emoción. Puede ser pues, depresión o enfado. Te cabreas porque, yo qué sé, te pica la espalda y no puedes rascarte. Ahí hay un desencadenamiento somatosíquico que, digamos, desencadena un estado de emociones psicosomático. Y luego también pensamientos, ¿no? Es decir, son recíprocos. Hay pensamientos que desencadenan emociones, sentimientos y sensaciones. Y luego hay sensaciones y emociones que te llevan a un estado de pensamiento concreto, ¿no? Entonces, esa doble dinámica hay que también observarla en lo mismo, ¿no? Porque muchas veces decimos, es que no sé qué me pasa.
sobre todo cuando no te conoces, ¿no? Quieres salir de un estado de adicción, por ejemplo, o de carencia, pero no sabes cómo. Y es porque hay una constante dinámica de pensamientos que te están condicionando, o sea, creencias, sistemas de creencias, y luego un estado de malestar que a su vez te hace pensar en otros planteamientos que a su vez generan pues, otros estados de creencia, ¿no? Por eso, nosotros, el principal acceso a la sanación que tenemos es siempre la conciencia. Con ciencia. O sea, tenemos que tener ciencia de lo que ocurre dentro. Si tu ojo está sano, tu cuerpo se llenará de luz, dijo el maestro, ¿no? Pero si tu ojo es oscuro, pues se llenará de oscuridad. Y cuanto mayor sea la luz no reconocida, tanto mayor será la oscuridad. Esto es una paradoja, porque cuanto mayor es nuestro potencial, mayor capacidad tenemos de engañarnos si no seguimos esa voz de la conciencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay mucho miedo. ¿Pero miedo a qué? Tú, por ejemplo, ¿qué dirías que es aquello que más te asusta? Hay un miedo primario que es la luz en nosotros mismos. A mí esto me costó muchísimo entenderlo, porque sobre todo cuando ya comienzas a trabajar y te ves en la tesitura de tener que decidir, o mejor dicho, determinarte, hacer algo que a tu viejo personaje no le gusta, ¿no? Frenar un hábito negativo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es aquello que nos frena en ese momento? Si te das cuenta, es un miedo a ser nosotros, plenos. Entonces, hay algo en nosotros que tiene miedo a la luz. Entonces, eso que tiene miedo en nosotros es ya una causa neumatosíquica primaria, que es el miedo de Adán. Se le pidió comer del árbol de la vida, pero no lo comprendía, no sabía lo que era. Y luego incluso tenía miedo a los arquitectos, ¿no? A Yud-Hah Elohim. Que yo entiendo, ¿no? Esas razas pues veían a estas entidades por ahí circulando, porque en aquel entonces se manifestaban, ¿no? Hoy en día si se manifiestan y vamos, salen todo el mundo corriendo. Pero en aquel entonces parecía que había una interacción. Y ese miedo primigenio, por una parte viene a eso desconocido, o al castigo divino, pero sobre todo a uno mismo. O sea, a esa luz que parece que está como con un velo, hay como una película de algo, una resistencia que nos impide recibir esa luz, ¿no? Entonces la clave de la sanación y de la transformación es poder abrirnos a ese influjo de conciencia y voluntad que armoniza nuestra personalidad y que nos ayuda a compartirnos y a, digamos, encauzarnos de manera plena, sin que digamos dolor o sufrimiento o carencia, porque también el miedo es eso, ¿no? A la carencia. Si hago esto, es que no voy a tener pues, mi adicción, que me da placer, ¿no? Si yo me corto ciertos comportamientos, voy a sufrir. Entonces ahí hay una creencia, subconsciente e inconsciente, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ir a la raíz también de las emociones, o sea, cuáles son las emociones que nos están traumando, aprender a desgranarlas, ¿no? Porque no es lo mismo pues, una alegría que una alegría desbocada, no es lo mismo el miedo que el terror, no es lo mismo la sorpresa que el asombro, o no es lo mismo la rabia que la ira.